Llegué a casa 20 minutos antes de lo habitual un martes de octubre y encontré la puerta del estudio cerrada. En 24 años de matrimonio, esa puerta nunca se cerraba a esa hora de la tarde. Pero lo que me detuvo no fue la puerta. Fue la voz de mi esposa al otro lado, hablando con alguien en un tono que no correspondía a ninguna conversación que yo hubiera escuchado antes en esa casa. Entonces la escuché decir, con la misma voz tranquila con la que me daba los buenos días cada mañana: «Llevo 4 años planeando esto. Cuando firme, ya no podrá hacer nada». Me quedé inmóvil en el pasillo. La llave se escurrió de entre mis dedos y cayó sobre el tapete sin hacer el menor ruido. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita porque todos los días tenemos nuevas historias, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rodrigo Valverde Carmona. Tengo 53 años y soy auditor fiscal. Fundé mi propia consultora hace 18 años en Madrid y en ese tiempo he revisado los balances de cientos de empresas. He encontrado fraudes que llevaban años escondidos entre líneas de contabilidad que casi nadie leía, y he aprendido algo que ya no me sorprende, pero que sigue siendo verdad cada vez que ocurre. Las personas que construyen mentiras con paciencia siempre dejan rastro. Siempre. La diferencia está en si alguien tiene los ojos bien abiertos cuando pasa por delante de ese rastro. Ese martes de octubre descubrí que durante 4 años yo había pasado por delante del mío con los ojos completamente cerrados. Ese día venía de cancelar una reunión a última hora. Un cliente había llamado para reprogramar por un asunto familiar y salí del despacho antes de las 5 con la intención de llegar a casa, prepararme un café y revisar un expediente que tenía pendiente desde el día anterior. Un plan sin ninguna importancia. El tipo de tarde que uno no recuerda al cabo de una semana. Aparqué en el garaje y subí por las escaleras en lugar de coger el ascensor, como hacía de vez en cuando necesitaba estirar las piernas después de muchas horas sentado. Empujé la puerta del piso y el pasillo estaba en penumbra. Amparo solía dejar encendida la lámpara de la entrada cuando estaba en casa, pero esa tarde estaba apagada. Noté, eso sí, el olor a café reciente, ese olor denso que se instala en el aire varios minutos después de que la cafetera termina de trabajar. Había alguien dentro, eso era seguro, y entonces, antes de dar 2 pasos completos hacia el interior, llegaron las voces. Venían del estudio, al fondo a la derecha del pasillo. La puerta estaba cerrada del todo. No entornada, no a medias, sino completamente cerrada, con el pomo encajado en el marco. Me detuve. No fue una decisión consciente. Fue el cuerpo que se paró solo, con esa especie de instinto silencioso que a veces va por delante de la razón y que en ese momento no supe interpretar todavía. La voz de Amparo llegaba amortiguada por la madera, pero comprensible. Hablaba con alguien, no con el televisor ni con ninguna grabación, sino con una persona real, porque había pausas, y en esas pausas se distinguía el murmullo de una voz masculina que respondía. Una voz que yo no reconocí. Lo primero que me vino a la cabeza fue algo mundano y completamente equivocado. Pensé en algún técnico que había venido a revisar la calefacción, que llevaba semanas con un ruido extraño que ninguno de los dos había llegado a llamar a reparar. Pensé en algún asunto del edificio, en algún vecino de la comunidad. Ese tipo de explicaciones que la cabeza fabrica en los segundos previos a que la realidad los descarte uno por uno. Duraron aproximadamente 5 segundos. Luego escuché lo que escuché. «No se preocupe», dijo Amparo. «Él no sospecha nada. Nunca ha sospechado nada». Me apoyé contra la pared del pasillo. No lo decidí. Las piernas encontraron la pared detrás y se apoyaron en ella como si hubieran estado buscándola. «La estructura ya está lista desde hace 2 años», continuó su voz, con una calma que me resulta difícil de describir incluso ahora. No era la calma de alguien que improvisa en una conversación. Era la calma de alguien que ha repetido esas frases el suficiente número de veces como para decirlas sin que le tiemble nada por dentro. Lo único que falta es que firme la renovación de los documentos societarios. En cuanto lo haga,
La distribución queda consolidada y yo tendré la mayoría operativa. Después de eso, lo que él decida hacer ya no cambia nada relevante. Hubo una pausa. La voz masculina respondió algo que no alcancé a oír con claridad. Solo pude distinguir que formulaba una pregunta, porque el tono subía al final de la frase. Sí, respondió Amparo. Llevo 4 años planeando esto. Cuando firme, ya no podrá hacer nada. Me quedé en ese pasillo sin moverme. Las palabras llegaban pero tardaban en aterrizar, como cuando uno lee un párrafo con los ojos, pero la mente no lo procesa y tiene que volver atrás. Busqué otra interpretación. Lo intenté con honestidad. Me pregunté si habría algún contexto que yo desconociera, alguna conversación de negocios que yo no hubiera seguido, algún matiz que cambiara el sentido de lo que acababa de escuchar. Pero no había matiz. Las palabras eran exactamente lo que eran. Y en algún lugar dentro de mí, lo supe desde el primer segundo. Escuché más cosas en los minutos que siguieron. Fragmentos de conversación que llegaban a través de la puerta mientras yo permanecía inmóvil en ese pasillo con la espalda contra la pared. Nombres, cifras, fechas, detalles que en ese momento no podía ordenar porque el impacto de las primeras frases todavía no había terminado de golpear. Calculé después que estuve ahí parado más de 20 minutos. Lo sé porque en algún momento miré el teléfono sin recordar haberlo sacado del bolsillo, y marcaba las 5:43. Había entrado al piso poco antes de las 5:20. En algún instante de esos 20 minutos, la llave que seguía en mi otra mano se escurrió entre los dedos, cayó al tapete del pasillo sin producir ningún sonido. La miré desde arriba. Una llave pequeña de acero, la del piso de siempre, la que llevaba 14 años entrando y saliendo de ese mismo bolsillo. La miré como si fuera un objeto que hubiera aparecido ahí sin que yo lo pusiera, como si de pronto todo lo que me rodeaba en ese pasillo le perteneciera a una versión de las cosas que había existido hasta 20 minutos atrás, y que en ese momento ya formaba parte de otro tiempo. No voy a contarte ahora todo lo que escuché al otro lado de esa puerta. Si lo hiciera, no tendrías el contexto necesario para entender el peso real de cada palabra. Para entender lo que significó ese martes de octubre, primero necesitas saber qué había en esa empresa, qué había en ese matrimonio, y cuánto había tardado en construirse todo aquello que alguien llevaba 4 años desmontando con cuidado, desde adentro, con una paciencia que yo no habría creído posible en una persona que compartía mi cama y mi mesa y 24 años de una misma vida. Cuando las voces al otro lado de la puerta finalmente se callaron, hice lo siguiente. Me agaché, recogí la llave del tapete del pasillo, la guardé en el bolsillo del abrigo y salí del piso con el mismo cuidado con el que había entrado. Cerré la puerta de la calle sin hacer ningún ruido. Bajé las escaleras, volví al coche, me senté al volante con el motor apagado y las manos sobre las rodillas y me quedé mirando el hormigón gris del garaje. No llamé a nadie, no rompí nada, no subí a abrir esa puerta del estudio de golpe. Hice lo único que sabía hacer cuando los números delante de mí no cuadraban, y yo todavía no tenía la imagen completa. Me quedé quieto y empecé a pensar. 28 años auditando empresas me habían enseñado una cosa sobre la que no tenía ninguna duda. Reaccionar antes de tener toda la información era el error más caro que podía cometerse. Lo había visto en clientes que confrontaban a socios antes de tener los documentos en la mano y terminaban peor que antes de empezar. Lo había visto en personas que actuaban por rabia y perdían el único momento en que todavía tenían ventaja. Esa tarde, sentado en la oscuridad del garaje, comprendí que lo que acababa de comenzar no era una discusión de matrimonio, ni un malentendido que pudiera resolverse esa noche con una conversación. Era otra cosa. Era algo construido con tiempo, con método, con la frialdad de quien sabe exactamente lo que está haciendo y confía en que la otra persona nunca va a mirarlo de cerca. Lo que todavía no sabía en ese momento era que 3 días después mi teléfono iba a sonar con un número que no tenía guardado en ninguna agenda. Y la voz al otro lado iba a decir: «Buenos días, soy el abogado de su esposa, y necesito decirle algo que ella no sabe que voy a decirle».
Esa llamada cambió todo lo que vino después, pero para entender por qué cambió todo, primero necesitas conocer los 24 años que llegaron antes. En la mesita de noche de mi habitación hay una fotografía que lleva ahí más de 20 años. Es una foto de Amparo y yo delante de la casa de Alicante que heredé de mis padres, el mismo verano en que decidimos casarnos. Ella lleva un vestido azul claro y tiene el pelo recogido con descuido, como solía llevarlo los fines de semana cuando no había nadie que impresionar. Yo estoy a su lado con los brazos cruzados y una sonrisa que ahora me parece de otra persona, de alguien que todavía no sabía lo que era cargar con 28 años de expedientes fiscales, ni 3 renegociaciones de crédito, ni noches mirando balances que no cuadraban. Los dos tenemos 29 años en esa imagen. Los dos creemos en ese momento que lo que tenemos en las manos no se va a romper. La primera vez que vi a Amparo Fuentes Delgado fue en una oficina de Valencia, en el otoño de 1996. Yo llegaba a auditar los libros contables de una empresa de importación mediana, una de esas revisiones de rutina que no tienen nada de particular en sí mismas, pero que a veces te dejan algo que no esperabas. Ella trabajaba ahí como asistente administrativa. Me recibió en la entrada, me pidió que firmara en el registro de visitas y me señaló la sala donde podía instalarme con los expedientes. Nada fuera de lo ordinario, pero había algo en la forma en que organizaba el escritorio mientras hablaba, con esa concentración silenciosa de las personas que hacen las cosas bien, sin necesitar que nadie las esté mirando, que me llamó la atención desde el primer momento. No le dije nada ese día, ni el siguiente. Tardé 3 semanas en hacer algo más que saludarla al entrar y al salir, porque en aquella época yo no era el tipo de hombre que sabía moverse con facilidad fuera de los números. Los colegas del despacho decían que Rodrigo Valverde funcionaba perfectamente bien con los balances y regular con todo lo demás. No era del todo falso. Un miércoles por la tarde, cuando ya recogía los últimos expedientes para cerrar la auditoría, Amparo me preguntó si había encontrado algún problema en las cuentas. No lo preguntó con nerviosismo, sino con curiosidad genuina, la de alguien que trabaja dentro de una empresa y quiere entender cómo funciona lo que la rodea. Le dije que había algunas inconsistencias menores en la gestión de los gastos operativos, pero nada que requiriera medidas graves. Ella asintió y respondió: «Lo imaginaba. Llevan meses sin cuadrar los albaranes con las facturas y nadie quiere verlo». Eso me sorprendió. No el contenido, sino la precisión. Era una asistente administrativa de 27 años que había detectado por cuenta propia algo que había tardado yo 3 semanas en documentar formalmente. Le pregunté si le interesaba la contabilidad. «Me interesa que las cosas funcionen como deben», dijo. «La contabilidad es solo una de las formas de saberlo». Esa frase me acompañó durante el trayecto de vuelta a Madrid esa noche. En aquella época, yo todavía me desplazaba en tren a las auditorías fuera de la ciudad. El despacho donde trabajaba era pequeño y los gastos de viaje corrían por cuenta de cada auditor. Salía de madrugada con la maleta de los expedientes y un termo de café que mi madre me preparaba cuando se levantaba a despedirme, porque sabía que en los trenes de primera hora el café costaba el triple que en cualquier bar de barrio. Esa era mi vida en 1996. Trenes de madrugada, termos de café, ciudades que uno conoce por sus archivos y no por sus calles, y volver los viernes con la sensación de haber hecho el trabajo bien, aunque nadie fuera a aplaudirlo. El primer ordenador del despacho había llegado apenas 2 años antes, y todavía había clientes que preferían entregar los libros en papel porque no se fiaban de que una máquina guardara sus números mejor que una carpeta con anillas. Volví a Valencia 2 semanas después con el pretexto de entregar en persona el informe final, algo que perfectamente podría haberse enviado por fax. Lo sabía. Y creo que Amparo también lo supo cuando me vio aparecer por la puerta, porque me recibió con una expresión entre tranquila y divertida que no intentó disimular. Salimos a cenar esa noche, y la siguiente vez que vine a Valencia, y la siguiente después de esa. En 1999, nos casamos en una ceremonia pequeña, con las familias de los dos y algunos amigos cercanos.
Yo tenía 29 años y llevaba 2 trabajando con la idea fija de ahorrar lo suficiente para montar algo propio. Amparo tenía 27 y había dejado la empresa de importación para buscar algo con más recorrido. Nos instalamos en Madrid en un piso de alquiler en Carabanchel, 70 metros cuadrados con una cocina que daba a un patio interior donde casi no entraba luz. No era mucho, pero era nuestro, y en ese momento esa palabra pesaba más que cualquier otra consideración. Mateo llegó en el año 2000. Fue el único embarazo que tuvimos, por razones médicas que los dos conocíamos de antemano y habíamos aceptado antes de casarnos. Lo recibimos como lo que era, lo único que íbamos a tener, y por eso mismo, algo que ninguno de los dos quería desperdiciar. Amparo dejó de trabajar durante el primer año. Yo asumí todos los gastos. Era más de lo que ganaba con comodidad, pero aprendí a ajustar antes de aprender a quejarme. No fue fácil, pero en ese tiempo difícil, ella nunca me hizo sentir que estábamos solos en eso. Eso también es verdad, y lo digo aunque duela decirlo ahora. En 2005 fundé Valverde Consulting. Empezamos en un despacho compartido en el centro de Madrid. Una mesa, un ordenador y los contactos que había acumulado en 9 años de auditorías. Amparo se incorporó desde el principio como responsable de administración interna. No era un título oficial, porque en aquel momento no había presupuesto para títulos. Era una persona de confianza absoluta, que llevaba los números de la empresa con más disciplina que yo, que organizaba la facturación con la misma precisión que había demostrado en Valencia, y que mantenía la calma cuando un cliente retrasaba un pago y yo estaba a punto de perder la paciencia. En 2008 llegó la crisis y varios clientes desaparecieron en meses. Redujimos gastos, renegociamos el alquiler del despacho, aplazamos lo que podía aplazarse. Amparo nunca propuso cerrar. Nunca sugirió que buscara trabajo por cuenta ajena mientras las cosas se estabilizaban. Siguió llevando los libros como si el suelo no se moviera. Eso es un hecho. Y los hechos no se borran porque resulten incómodos cuando lo que viene después los rodea de otra luz. Mateo creció viendo a sus padres trabajar sin detenerse. Era tranquilo, aplicado, sin los sobresaltos que algunos padres narran con mezcla de orgullo y agotamiento. Terminó el bachillerato con buenas notas. Estudió Administración de Empresas en Madrid y se graduó en 2023. Ese mismo año entró en la consultora. Le pagué los estudios sin condiciones, sin hablarle nunca de deuda ni de obligación. Le cubrí el apartamento en Chamberí cuando decidió vivir solo, 950 euros al mes que yo transfería puntual sin que él tuviera que solicitarlo. Le di acceso a la empresa porque pensé que era la forma correcta de preparar lo que un día pasaría a sus manos. En ninguno de esos momentos me detuve a considerar que estaba financiando la posición desde la cual él elegiría, con toda la deliberación del mundo, ponerse en mi contra. Pero antes de llegar a eso, necesito contarte algo sobre los últimos 2 años de ese matrimonio, porque lo que ocurrió no comenzó de golpe ni con una decisión tomada en una tarde. Empezó en algún punto que yo no supe identificar, con cambios pequeños que por separado no significaban nada y que juntos formaban un patrón que yo, con toda mi experiencia leyendo señales en los balances de empresas ajenas, fui incapaz de leer en la más cercana. Hubo conversaciones sobre la estructura societaria de la consultora que en su momento interpreté como interés legítimo y que ahora, con todo lo que sé, eran otra cosa. Hubo preguntas sobre los seguros, sobre las propiedades, sobre cuáles activos estaban a nombre de la empresa y cuáles a nombre mío como persona física, formuladas con tanta naturalidad que pasaron sin dejar rastro. Hubo una tarde en que Amparo llegó a casa con una carpeta de documentos que dejó sobre la mesa del comedor y que recogió antes de que yo pudiera verla bien, con un movimiento tan fluido que ni siquiera me pareció un movimiento deliberado, solo alguien ordenando sus cosas. No lo vi, que ahora sentado en ese garaje con el motor apagado, empezaba a comprender que no haberlo visto no había sido descuido. Había sido confianza. La confianza de 24 años vividos junto a alguien a quien nunca le había dado razones para dudar.
El problema de esa clase de confianza es que te vuelve completamente ciego en el único lugar donde más necesitabas ver con claridad. 4 años, había dicho Amparo al otro lado de esa puerta. Lo que todavía no sabía, mientras arrancaba el motor y salía del garaje sin tener a dónde ir esa tarde, era que cuando empezara a buscar de verdad entre los registros de la empresa, lo que encontraría no iba a limitarse a confirmar lo que había escuchado. Iba a revelar algo considerablemente más grave, con fechas concretas, con nombres, y con una firma que nunca hubiera esperado encontrar donde la encontré. Rodrigo, ¿has pensado ya en lo de los documentos societarios? Era la tercera vez en 2 semanas que Amparo formulaba esa pregunta, y las 3 veces con la misma cadencia tranquila, como quien recuerda un trámite doméstico que no reviste ninguna urgencia particular, pero que tampoco conviene dejar para más adelante. La primera había sido un domingo por la mañana, mientras yo desayunaba y revisaba el suplemento económico del periódico. La segunda, una noche entre semana mientras ella ordenaba la cocina después de cenar. Y esta tercera vez, un miércoles por la tarde, en que acababa de llegar del despacho con la cabeza ocupada en una auditoría que llevaba 3 semanas resistiéndose a cerrar, y lo último que me apetecía era hablar de documentación interna. Le dije lo mismo que le había dicho en las 2 ocasiones anteriores, que lo tenía en mente, que era algo que requería coordinar con los asesores externos, que no era urgente. «No digo que sea urgente», respondió desde el salón sin mirarme. «Solo digo que hay cosas que conviene no dejar dormir demasiado tiempo». Asentí y fui a cambiarme. No le di más vueltas. En ese momento no tenía ningún motivo para dárselas. Eso fue a principios de septiembre de 2023, 6 semanas antes de aquella tarde de octubre en el pasillo. Lo que voy a contarte ahora son las cosas que ocurrieron en esas 6 semanas y que fui incapaz de leer en su momento, no porque estuviera descuidado ni porque tuviera la cabeza en otro lado, sino porque estaban envueltas en una normalidad tan precisa que no había forma de distinguirlas del resto. Las personas que construyen algo durante 4 años no cometen errores de principiante. Los errores que cometen son pequeños, casi invisibles, del tipo que solo se vuelven evidentes cuando ya tienes el mapa completo delante y puedes seguir cada línea hasta el origen. La consultora en esa época funcionaba bien. Teníamos 16 clientes activos, 3 auditores en plantilla además de mí, y un volumen de facturación que había crecido de forma constante desde 2016. Mateo llevaba 2 años dentro, al principio en tareas de apoyo administrativo, y desde hacía unos meses con acceso a los contratos y aparte de la gestión documental. Lo había incorporado con esa idea que tienen los padres que han construido algo por cuenta propia, que el hijo lo entienda desde adentro, que aprenda caminando el suelo antes de sentarse a dirigirlo. No era un capricho sentimental, era lo que yo habría querido que alguien me diera cuando empecé, y nunca tuve. Una mañana de mediados de septiembre, entré al despacho más temprano de lo habitual, porque tenía una reunión a las 8 con un cliente que viajaba de fuera. Mateo llegaba normalmente entre las 9 y las 9:30. La oficina estaba vacía todavía. Encendí el ordenador, preparé los expedientes necesarios y fui a buscar un vaso de agua a la pequeña cocina al fondo del pasillo. Al volver, pasé por delante de su mesa. Había una carpeta abierta sobre el escritorio que no recordaba haber visto el día anterior. Era de color azul, de las que usábamos para los expedientes de clientes, con el lomo en blanco. Estaba abierta por una página que mostraba lo que parecía un contrato de prestación de servicios. No me detuve a leerlo, seguí hacia mi mesa y no le di ninguna importancia. Solo lo recordé 3 semanas después, cuando ya tenía razones para recordarlo todo. El viernes 23 de septiembre fue el cumpleaños de mi hermana Beatriz, 49 años. Lo celebramos en su casa, una reunión pequeña con su marido, sus 2 hijos adolescentes, Amparo, Mateo y yo. Beatriz había preparado una cena sencilla, pollo al horno con patatas y una tarta de queso que sus hijos habían encargado en la pastelería del barrio. Era el tipo de noche que no tiene ningún peso especial en el calendario, pero que a veces resulta ser exactamente el lugar donde ocurre algo
que no puedes dejar de pensar durante días. Estábamos en la mesa, entre el plato principal y el postre, y la conversación había derivado de forma natural hacia los negocios, que era el territorio al que casi siempre terminábamos llegando cuando Mateo y yo coincidíamos en cualquier contexto. Hablamos de un cliente nuevo que habíamos incorporado ese mes, de una modificación en la normativa fiscal que iba a obligar a ajustar varios contratos a partir de enero, y en algún momento mencioné algo que llevaba un tiempo rondándome la cabeza sin que lo hubiera verbalizado todavía. He estado pensando, dije, que en los próximos 2 o 3 años puede tener sentido revisar la estructura de la consultora, no en términos de negocio, sino de distribución interna. La empresa lleva 18 años con el mismo esquema societario y hay fórmulas más eficientes para preparar una transición ordenada en el futuro. No era un anuncio ni una propuesta formal. Era el tipo de reflexión que uno comparte en una cena de familia sin esperar que genere ninguna reacción particular. Mateo dejó el tenedor sobre el plato. «No creo que sea el momento para ese tipo de movimientos», dijo. Y el tono no era el de alguien que ofrece una perspectiva. Era el de alguien que cierra una puerta. Lo miré. «No estoy hablando de nada inmediato, solo de pensar con tiempo». «El esquema actual funciona», respondió. «Cualquier reestructuración genera ruido y los clientes lo perciben. Mejor dejarlo como está». Hubo un silencio breve alrededor de la mesa. El marido de Beatriz carraspeó levemente y cogió el vaso de vino. Los 2 hijos adolescentes miraron los teléfonos. Amparo no dijo nada, pero la vi llevar la mano hacia el vaso de agua con un movimiento demasiado calculado para ser espontáneo, demasiado quieto. Miré a Beatriz. Tenía los ojos puestos en el mantel. Solo por un instante, pero lo suficiente. No era la expresión de alguien incómoda con una discusión entre padre e hijo en la cena de su cumpleaños. Era otra cosa. Era la expresión de quien ya sabe algo y no quiere que se le note en la cara. No continué con el tema. Cambié la conversación hacia algo sin peso, y la noche siguió como si ese momento no hubiera ocurrido. Pero algo se había instalado en algún lugar por detrás de todo lo demás, sin forma todavía, sin nombre concreto, que no alcanzaba a convertirse en pregunta, pero que tampoco se disolvía. En el trayecto de vuelta a casa, Amparo habló de la cena con naturalidad, que la tarta estaba muy buena, que los hijos de Beatriz habían crecido mucho, que había que organizar algo más adelante para celebrar como correspondía. Yo respondí desde el volante con frases cortas. Ella no preguntó si me pasaba algo. Lo que en otro momento habría parecido un silencio ordinario, esa noche tenía una textura diferente que no supe explicarme con precisión. 4 días después, ocurrió lo que estuvo a punto de delatarme antes de que yo tuviera nada concreto en las manos. Era un martes por la tarde. Había vuelto al despacho después de una reunión exterior y entré por la puerta trasera, la que daba al pasillo de los archivos, porque la cerradura de la entrada principal llevaba 2 días con problemas y el técnico no había podido venir todavía. Amparo tenía llave de la oficina y pasaba a veces a recoger documentación cuando yo no estaba. Esa tarde estaba ahí, sentada frente al ordenador de administración, con unos papeles extendidos sobre la mesa. Cuando me oyó entrar levantó la vista. Y hubo un segundo, exactamente un segundo, en que su expresión mostró algo antes de recomponerse. En 28 años auditando empresas, he aprendido a reconocer ese instante. La fracción de tiempo en que la cara de una persona muestra lo que siente antes de ajustarse a lo que quiere mostrar. Ocurre cuando presentas a alguien un número que no esperaba. Ocurre cuando abres una puerta que esa persona creía cerrada. Lo reconocí sin poder nombrarlo todavía. «No sabía que ibas a venir», dijo. La voz era completamente normal. «Se me olvidó un expediente», respondí. Fui hacia mi mesa sin mirar los papeles que tenía delante. Los recogió mientras yo abría el cajón. Cuando me di la vuelta, la carpeta ya estaba dentro de su bolso y ella estaba de pie con el abrigo en el brazo. «¿Cenas en casa?», preguntó. «Sí», salió. Yo me quedé parado en medio del despacho vacío con el expediente en la mano y el sonido de mis propios pasos resonando en el silencio.
No pregunté qué estaba haciendo. No pregunté qué había en esos papeles. Lo que habría ganado preguntando en ese momento no compensaba lo que podía perder si ella entendía que algo en mí había cambiado. Así que guardé ese instante en el mismo lugar donde había guardado la firmeza de Mateo en la cena, la mirada de Beatriz sobre el mantel y las 3 veces que Amparo había preguntado por la estructura societaria, y continué con la tarde como si no hubiera visto nada. Esa noche me costó dormirme. Estuve un buen rato con la luz apagada y los ojos abiertos, con la sensación de que algo que había estado moviéndose muy despacio durante semanas se estaba acercando a algún punto de llegada. No sabía cuál. No tenía todavía ningún elemento concreto que pudiera colocar sobre una mesa y señalar. Solo tenía acumulaciones, gestos, silencios en los lugares equivocados, una carpeta recogida demasiado deprisa. No era suficiente. Todavía no. 11 días después llegué a casa 20 minutos antes de lo habitual, un martes de octubre. Encontré la puerta del estudio cerrada y escuché lo que escuché en el pasillo. Y lo que cambió esa tarde no fue solo lo que supe sobre Amparo. Fue algo que no esperaba encontrar en aquella conversación. Un nombre pronunciado con una naturalidad que me golpeó de una forma completamente distinta. Un nombre que yo mismo le había dado acceso a todo lo que tenía. El olor a café seguía en el aire del pasillo. Frío ya, de la cafetera que había trabajado tiempo atrás. Ese olor plano y un poco agrio que deja el café cuando lleva más de 1 hora sin que nadie lo toque. Lo percibí sin procesarlo, con esa parte de la atención que sigue registrando el entorno, aunque la mente esté completamente fijada en otra cosa. Tenía la espalda contra la pared, la llave en la mano y 2 voces al otro lado de una puerta de madera, que de repente era el único límite entre lo que había sido mi vida hasta esa tarde y lo que estaba a punto de convertirse. Amparo siguió hablando. La empresa está registrada a mi nombre desde enero de 2020. Fuentes Gestión Consultora S.L. 3 años y medio sin que él haya preguntado nada, sin que haya revisado nada. Imagínese. Hubo un silencio breve. La voz masculina al otro lado murmuró algo que no llegué a distinguir por completo, solo el final de la frase. Algo sobre los plazos. Los plazos están bien, respondió Amparo. Llevamos 3 años y medio haciendo las transferencias por debajo del umbral que dispara cualquier alerta. Siempre entre 4.000 y 5.000 euros por operación, siempre bajo el concepto de honorarios de consultoría externa. Él revisa los balances generales, no los detallados de gastos corrientes. Eso lo sé porque soy yo quien prepara el resumen que él firma cada trimestre. Noté que mis dedos apretaban la llave. No lo decidí, simplemente ocurrió, como cuando el cuerpo detecta un impacto antes de que llegue y se contrae solo. El problema, continuó su voz, no es la empresa ni las transferencias. El problema era la firma. Necesitaba documentos intermedios que vincularan la prestación de servicios con contratos reales para que la estructura resistiera cualquier revisión. Y ahí es donde entró Mateo. Ahí es donde entró Mateo. Las 4 palabras cayeron en el silencio del pasillo, como algo que pesa demasiado para sostenerse en el aire. Las escuché con total claridad, sin distorsión, sin posibilidad de haberlo malinterpretado. Mi propio hijo, el nombre que yo mismo había puesto en esa empresa 2 años atrás, porque quería que aprendiera desde adentro, porque pensé que era lo correcto. Firmó como testigo en 16 de los contratos de prestación de servicios, explicó Amparo, con esa misma calma de quien lleva el tema perfectamente estudiado. Sabía de qué se trataba. No es que le engañara o le presentara los papeles como algo rutinario. Se lo expliqué con claridad y eligió firmarlo. La voz del hombre preguntó algo, esta vez un poco más alto, y pude captar parte de la pregunta. Algo sobre la voluntariedad del acto. Voluntario y consciente, respondió ella sin dudar. Mateo entiende perfectamente lo que está en juego. Sabe que cuando se consolide la mayoría operativa a mi nombre, la gestión de la empresa pasa a estar bajo mi control y que cualquier acuerdo posterior de sucesión será en sus términos, no en los de su padre. Eso fue lo que le ofrecí, y lo aceptó. En ese momento la llave se fue de entre mis dedos. No la solté. Se escurrió sola,
como si los tendones se hubieran desconectado de golpe, y cayó al tapete del pasillo produciendo un sonido que en cualquier otra circunstancia no habría significado nada. Un clic suave, apenas perceptible. Pero en el silencio de ese pasillo, con dos personas al otro lado de una puerta cerrada, que no debían saber que yo estaba ahí, ese sonido pareció amplificarse dentro de mi cabeza de una forma que no puedo describir bien. Me quedé completamente inmóvil, sin respirar, con los ojos fijos en la llave sobre el tapete y los oídos completamente abiertos hacia la puerta. 1 segundo, 2, 3. Las voces continuaron sin pausa. Ninguno de los dos había escuchado nada. Solté el aire muy despacio, por la nariz, controlando cada centímetro de ese movimiento. No me agaché a recoger la llave todavía. No me moví en absoluto. Esperé otros 10 o 15 segundos hasta estar completamente seguro de que la conversación al otro lado de la puerta seguía su curso sin alteración, y solo entonces, con un cuidado que no me había exigido a mí mismo en ningún otro momento de mi vida, me agaché y la recogí del tapete. Amparo estaba hablando ahora sobre los plazos finales, la renovación societaria que había mencionado antes. Según lo que explicaba, existía un documento de actualización de la distribución de participaciones que formaba parte de la renovación ordinaria de los contratos internos de la empresa, un trámite que se realizaba cada 5 años y que el siguiente vencimiento situaba en noviembre. Si yo firmaba ese documento antes de que terminara el mes, la redistribución de participaciones quedaría consolidada de forma definitiva y el porcentaje acumulado por Amparo durante 3 años y medio de transferencias pasaría a figurar de manera irreversible en el registro mercantil. Una vez que firme, dijo, cualquier impugnación posterior requeriría demostrar fraude en la formación del contrato, y para eso necesitaría evidencia documental de las transferencias, que están perfectamente camufladas, y de los contratos de prestación de servicios, que son formalmente válidos. No va a encontrar nada que no parezca completamente ordinario. Aquí fue cuando ocurrió lo que más me costó superar en las horas que siguieron. No fue el descubrimiento de los desvíos, no fue escuchar el nombre de Mateo, fue esa última frase, la certeza con la que la dijo, la confianza absoluta en que yo no encontraría nada, porque llevaba 24 años construyendo esa confianza con precisión milimétrica. No va a encontrar nada. Me quedé otros 5 o 6 minutos en ese pasillo sin moverme del sitio. No porque necesitara escuchar más, sino porque no confié en mis propias piernas para moverme sin hacer ruido hasta estar completamente seguro de que podía hacerlo. Cuando por fin me moví, fue con pasos tan lentos y controlados que tardé casi 1 minuto en recorrer los 8 metros que separaban mi posición de la puerta de entrada. Puse la mano sobre el pomo con cuidado extremo. Lo giré hasta el tope antes de tirar de la puerta para evitar que el mecanismo hiciera el chasquido habitual. La abrí lo suficiente para poder salir de lado. La cerré desde afuera con la misma lentitud, sujetando el pomo girado hasta que la puerta encajó en el marco, y solo entonces, muy despacio, dejé que el mecanismo volviera a su posición. Bajé las escaleras sin coger el ascensor, salí al portal. La calle estaba con el tráfico habitual de las 5:30 de una tarde de octubre. Gente saliendo del metro, un par de niños con mochilas escolares, un repartidor de comida en bicicleta que esquivó a un peatón sin detenerse. El mundo completamente normal, funcionando exactamente igual que cuando había entrado a ese edificio 30 minutos antes. Eso era lo más extraño, que todo siguiera igual ahí fuera. Caminé hasta el garaje, me senté en el coche, apoyé las manos sobre las rodillas y me quedé mirando el hormigón de la pared de enfrente durante un tiempo que no me di. No había ningún pensamiento coherente en marcha, solo fragmentos. La voz de Amparo explicando los umbrales de las transferencias. La llave cayendo sobre el tapete. El nombre de Mateo dicho con la misma naturalidad con que se menciona cualquier colaborador de confianza. Cuando por fin empecé a pensar con alguna estructura, lo primero que me pregunté no fue qué hacer, sino cuánto tiempo me quedaba. Noviembre. Había dicho noviembre para la renovación societaria. En ese momento era el 18 de octubre.
Tenía menos de 2 semanas antes de que esperaran esa firma. 2 semanas en las que tendría que seguir viviendo en esa casa, sentarme a esa mesa, responder cuando me hablaran, sin que ninguno de mis gestos, ninguna de mis palabras, ninguna de mis miradas mostrara lo que sabía. No iba a ser la primera conversación difícil que afrontaba en mi vida, pero sí iba a ser la que requería el mayor nivel de control que me hubiera exigido nunca. Lo segundo que me pregunté fue cuánto de lo que había escuchado podía verificarse por mis propios medios, con los documentos que tenía acceso a revisar sin necesidad de alertar a nadie. Soy auditor. Llevaba 28 años leyendo registros contables, trazando el origen de cada movimiento, encontrando lo que alguien había decidido que no se encontrara. Si había 34 transferencias distribuidas en 3 años y medio, bajo el concepto de honorarios de consultoría externa, estaban en los libros. Estaban en algún lugar que yo podía alcanzar. Solo necesitaba saber dónde mirar sin que pareciera que estaba mirando. Esa tarde no volví al piso hasta pasadas las 9. Le dije a Amparo que había tenido que resolver un problema urgente con un cliente, una revisión que no podía esperar. Ella dijo que había guardado la cena en el microondas. Le di las gracias. Comí sin probar realmente el sabor de nada. Respondí a 2 o 3 comentarios sobre asuntos del día. Fui a ducharme. Me acosté. A mi lado, a los 20 minutos, Amparo dormía con la regularidad de quien no carga con nada. Yo estuve despierto hasta las 3:40 de la madrugada, con los ojos abiertos en la oscuridad, construyendo el plan. Lo que todavía no sabía esa noche era que no iba a tener que esperar mucho para recibir ayuda desde el último lugar que habría imaginado. 3 días después de esa noche, a las 9:04 de una mañana de viernes, mi teléfono sonó con un número que no reconocí, y la voz que escuché al otro lado cambió por completo el terreno sobre el que me iba a mover en las semanas siguientes, porque era la voz del hombre que había estado al otro lado de esa puerta. Y lo que me dijo en menos de 2 minutos fue suficiente para saber que no estaba completamente solo en esto. Buenos días. Soy Gustavo Serrano Vidal, abogado. Disculpe que le llame así, sin previo aviso. Soy el abogado de su esposa. Una pausa, corta, calculada, del tipo que hace alguien que ha ensayado lo que va a decir, pero en el momento de decirlo necesita un segundo más. Rodrigo, no voy a poder explicarle por qué le llamo con detalle. Hay límites que no puedo cruzar en mi posición. Pero hay algo que sí puedo decirle, y se lo digo porque creo que es lo correcto. Consulte a un abogado independiente sobre la situación societaria de su empresa, con alguna urgencia. Eso es todo lo que puedo decirle. Silencio. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Sí, respondí. Lo entiendo. La llamada duró 1 minuto y 42 segundos. Lo sé porque me quedé mirando la pantalla del teléfono después de que colgara, con el registro de duración todavía visible, antes de que se apagara la pantalla. 1 minuto y 42 segundos. Menos de lo que tardaba en prepararme el café por las mañanas. Y sin embargo, fue suficiente para confirmar que lo que había escuchado en ese pasillo 3 días antes no había sido una conversación sacada de contexto ni una interpretación equivocada de palabras ambiguas. Era exactamente lo que era. Gustavo Serrano no me dio ningún detalle. No me nombró a Amparo más allá de presentarse. No describió ningún documento ni mencionó ninguna cifra. No podía hacerlo, y yo lo entendí en el momento en que colgó. Un abogado que filtra información confidencial de su cliente no solo incumple su obligación profesional, sino que invalida cualquier proceso posterior en el que esa información pudiera ser relevante. Lo que hizo fue lo único que podía hacer dentro de los límites que su posición le permitía. Llamar a la otra parte y dejar caer una advertencia lo bastante concreta para ser entendida y lo bastante vaga para no comprometerse. Era un hombre que no quería seguir adelante con algo que había descubierto al preparar los documentos finales y que no podía deshacerse de esa incomodidad de ninguna otra manera. Eso me bastaba, porque yo no necesitaba que nadie me leyera los números. Llevaba 28 años haciéndolo solo. Esa misma mañana, un viernes, le dije a Amparo que tenía que pasar por el despacho unas horas para adelantar trabajo antes del fin de semana.
Ella estaba desayunando y dijo que de acuerdo, que volviera para comer si podía. Le dije que lo intentaría. Cogí el coche y conduje los 12 minutos hasta la oficina, con la cabeza ya organizada en el procedimiento que iba a seguir. La consultora funcionaba con un sistema contable que yo mismo había configurado hacía años. Conocía cada carpeta, cada subcarpeta, cada nomenclatura que usábamos para clasificar los movimientos. Los balances que yo revisaba trimestralmente eran resúmenes consolidados que Amparo preparaba a partir de los registros originales. Eso significaba que durante 3 años y medio yo había estado viendo la versión de los números que ella había decidido que viera. Los registros originales seguían ahí, en el servidor interno, intactos, porque borrarlos habría generado inconsistencias en los archivos de respaldo automático que habrían sido más difíciles de explicar que los propios movimientos. Eso era el primer error que había cometido, confiar en que yo nunca iría a buscar debajo de los resúmenes. Abrí el módulo de gestión de pagos y apliqué un filtro por beneficiario para los últimos 42 meses. Fuentes: Gestión Consultora, SL. El nombre apareció en pantalla con la primera entrada fechada el 14 de marzo de 2020. 4.200 euros. Concepto: honorarios de consultoría externa. Contrato número 001/2020. Seguí bajando. Mayo de 2020. 4.800 euros. Mismo concepto, contrato número 002. Julio. 4.400. Septiembre. 4.900. Cada entrada estaba separada de la anterior por entre 6 y 10 semanas. Ninguna superaba los 5.000 euros. Perfectamente distribuidas para mantenerse por debajo de cualquier umbral que pudiera generar una señal automática en los sistemas de control interno que usábamos. No era casualidad, era diseño. Era el trabajo de alguien que conocía el sistema desde adentro, porque había contribuido a construirlo. Imprimí el listado completo. 34 entradas. Las coloqué sobre la mesa en orden cronológico y empecé a sumar. Lo hice a mano, con una calculadora de escritorio, aunque el sistema ya me daba el total. Quería hacerlo yo, con los dedos, con los ojos pasando por cada cifra una por una. 182.300 euros, en 3 años y medio, en 34 transferencias que en los resúmenes trimestrales que yo firmaba aparecían disueltas en la categoría general de gastos de consultoría externa, junto con otros proveedores reales. Me quedé un momento con los papeles delante, sin moverme. No era rabia lo que sentía en ese instante. Era algo más frío, la sensación que conozco bien de cuando los números de un expediente terminan de contar la historia completa y ya no hay ninguna interpretación alternativa posible. Esa claridad específica de cuando el fraude queda expuesto en el papel y la única pregunta que queda es ¿qué se va a hacer con él? Saqué el teléfono y llamé a Consuelo Ibáñez Bravo. La conocía de un caso cruzado 4 años atrás, cuando un cliente mío había tenido un conflicto con un socio y ella representaba a la otra parte. Habíamos estado en lados opuestos de esa mesa y aún así me había parecido una de las profesionales más rigurosas con las que había trabajado nunca. Especialista en derecho societario, 44 años, un despacho pequeño pero sólido en el centro de Madrid. Le dije que necesitaba una reunión urgente y confidencial, que era un asunto personal, que prefería no dar detalles por teléfono. Quedamos el lunes siguiente a las 10 de la mañana. Guardé los documentos impresos en una carpeta nueva, sin etiqueta, y la metí dentro del maletín que llevaba siempre al despacho. Esa carpeta no iba a entrar en casa. A partir de ese momento, cualquier documentación relacionada con lo que estaba construyendo se quedaría en el despacho, en el archivador de mi mesa, al que solo yo tenía llave. El fin de semana fue el ejercicio de control más exigente que recuerdo haber hecho en mucho tiempo. Cené con Amparo el viernes por la noche en casa. Hablamos de cosas sin peso, de una serie que ella había empezado a ver, de que había que llamar al fontanero porque el grifo del baño de visitas seguía goteando. El sábado por la mañana Mateo pasó a desayunar, algo que hacía de vez en cuando sin avisar con mucha antelación,
y los tres estuvimos 1 hora y media sentados alrededor de la mesa de la cocina con café y tostadas, como si fuera cualquier otro sábado de cualquier otro año. Miré a mi hijo esa mañana con atención, que él no podía percibir como tal, porque estaba disimulada detrás de la normalidad de siempre. Tenía 23 años y el perfil tranquilo de quien no carga con ninguna urgencia. Habló del trabajo, de un cliente nuevo que habían incorporado esa semana, de que quería cambiar el sofá del apartamento porque el que tenía era demasiado pequeño para el espacio. Yo respondía todo con la misma cadencia de siempre. En ningún momento vi en su expresión ni el mínimo rastro de lo que yo sabía sobre él, o era muy bueno disimulando, o no tenía la conciencia suficiente para que le pesara. No sabía cuál de las dos opciones era peor. El lunes, después de la reunión con Consuelo, el panorama quedó más claro desde el punto de vista legal. Ella revisó los documentos que llevé, hizo preguntas específicas y precisas, y al cabo de 90 minutos me explicó lo que estaba delante de nosotros. Las transferencias eran verificables y rastreables. Los contratos de prestación de servicios firmados por Amparo, como representante de Fuentes Gestión Consultora, eran formalmente válidos en apariencia, pero la falta de prestación real de servicios los convertía en documentos fraudulentos. Las firmas de Mateo como testigo en 16 de esos contratos lo situaban en una posición comprometida. El proceso no iba a ser inmediato, pero era sólido. «Necesito que no haga nada precipitado», dijo Consuelo. «Ninguna confrontación, ningún movimiento de activos, ningún cambio de comportamiento que pueda alertarles de que tiene esto en la mano. ¿Puede mantener eso?» «Puedo. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que esperen esa firma de renovación?» «Aproximadamente 3 semanas», ella asintió. «Es suficiente si empezamos hoy». Salí de ese despacho con algo que no había tenido desde la tarde del pasillo. Un camino concreto con pasos definidos. Eso no quitaba el peso de lo que cargaba, pero lo hacía manejable. Convertía algo que era caos en algo que era procedimiento. Y el procedimiento era el terreno en el que yo llevaba toda la vida sabiendo moverme. Lo que ocurrió 3 días después me obligó a poner ese control a prueba de una forma que no había anticipado. Era un miércoles por la tarde. Había vuelto al despacho después de comer para continuar organizando los registros con los que Consuelo iba a trabajar. Tenía varias carpetas abiertas sobre la mesa y el listado de transferencias extendido junto al ordenador cuando escuché la puerta principal abrirse. Levanté la vista. Era Amparo. Pasaba cerca y pensé en subir un momento, dijo desde la entrada. Sus ojos se desplazaron en el tiempo que tardó en cruzar los 4 pasos hasta mi mesa, por las carpetas abiertas, por el listado impreso, por el ordenador con el módulo de pagos todavía abierto en pantalla. Tardé menos de 2 segundos en actuar. Cerré la ventana del ordenador con un clic mientras me levantaba. Interpuse mi cuerpo entre su línea de visión y la mesa, y recogí el listado de transferencias con el mismo movimiento con que cualquier persona recoge un papel que ya no necesita consultar. Lo coloqué boca abajo sobre el archivador sin prisa visible, como si fuera el gesto ordinario de alguien que termina de revisar algo sin importancia. Estaba cerrando unos expedientes. Dije, ¿ocurre algo? Nada, respondió. Me miró un instante. Solo un instante. Solo quería saber si cenabas en casa. Sí, llego antes de las 8, asintió. Se quedó 3 o 4 minutos más. Comentó algo sobre una factura del proveedor de material de oficina que había llegado al correo de la empresa y que no recordaba haber autorizado. Le dije que lo revisaría. Luego se fue. Esperé a escuchar el clic de la puerta cerrándose. Me volví hacia el archivador. El listado seguía boca abajo exactamente donde lo había puesto. Ese había sido el momento más peligroso de todo lo que llevaba hasta ahí, y lo había superado por menos de 2 segundos. Esa noche, mientras Amparo veía televisión en el salón, yo estaba en la mesa del dormitorio con el teléfono y los apuntes que había tomado en la reunión con Consuelo, revisando los pasos que quedaban, los documentos societarios fraudulentos, los contratos de prestación de servicios, las firmas de Mateo. Todo estaba ahí, ordenado, verificable, suficiente.
Pero había una pieza que todavía me faltaba confirmar, algo que Consuelo había mencionado al final de la reunión, casi de pasada, como una pregunta que todavía no tenía respuesta. Algo sobre el origen de la empresa unipersonal de Amparo, sobre quién había asesorado su constitución en 2020, y si ese asesoramiento había venido de alguien con acceso a la estructura interna de mi consultora. Una pregunta que, dependiendo de la respuesta, podía cambiar el alcance de todo lo que había construido hasta ese momento. Beatriz abrió la puerta en pijama y zapatillas, con el pelo sin recoger y los ojos que todavía no habían terminado de adaptarse a la luz del pasillo. Eran las 11:12 de la noche. Había tardado menos de un minuto en abrir desde que sonó el timbre, lo que significaba que tampoco estaba dormida todavía. Me miró. Miró el abrigo que llevaba puesto, el maletín en la mano, la hora que marcaba el reloj de la pared al fondo del recibidor. No preguntó nada. Se apartó para dejarme entrar. ¿Está Ernesto?, pregunté. Dormido. ¿Qué ha pasado? Necesito contarte algo, y necesito que lo escuches todo antes de decir nada. Nos sentamos en la cocina. Beatriz preparó una manzanilla sin que yo se la pidiera, con esa clase de automatismo que tienen las personas acostumbradas a recibir a alguien en mal estado, y la colocó delante de mí sin hacer ningún comentario. Yo puse el maletín sobre la silla del lado, apoyé los codos en la mesa y empecé a hablar. Le conté todo, el pasillo, las voces, lo que había escuchado palabra por palabra. La llamada de Gustavo Serrano 3 días después. Los registros contables, las 34 transferencias, los 182.300 euros, los contratos con las firmas de Mateo, la reunión con Consuelo. Todo en orden, sin saltarme nada, con la misma precisión con que habría presentado un expediente a un cliente. Beatriz no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un silencio que duró varios segundos. Ella tenía las manos rodeando la taza de manzanilla y los ojos puestos en la mesa, no en mí, en la mesa. «Beatriz», levantó la vista, y entonces vi algo que no esperaba encontrar en su cara. No era sorpresa, era alivio, el alivio específico de quien lleva tiempo cargando con algo que no sabe cómo decir y de repente ya no tiene que callarlo. «Hace 2 años», dijo con voz baja, «en la cena de Navidad Amparo me preguntó algo que me pareció raro. Me preguntó si yo sabía si tú habías pensado alguna vez en poner activos a nombre de otra persona por razones fiscales». Lo planteó como si fuera una pregunta general, de las de conversación, pero había algo en cómo lo formuló. Demasiado concreta para ser casual. Me quedé quieto. No le di importancia en ese momento, continuó. O me la quité de encima porque no quería dársela. Pero desde entonces había cosas. La forma en que te miraba cuando hablabas de la empresa. El interés que de repente tenía en los detalles del negocio cuando antes rara vez preguntaba. Nunca tuve nada concreto. Solo esa sensación de que algo no cuadraba, y yo no sabía cómo decírtelo sin parecer que estaba inventando problemas donde no había ninguno. 2 años, repetí. Lo siento, Rodrigo. No le dije que no tenía que disculparse. No habría sido del todo honesto. Sí sentí en ese instante que había estado más solo en todo aquello de lo que me había permitido reconocer hasta ese momento. Que mientras yo firmaba resúmenes trimestrales, sin revisar los registros originales, mientras le daba a Mateo acceso a los contratos de la empresa porque quería que aprendiera desde adentro, había personas a mi alrededor que percibían sombras que yo no veía porque estaba mirando en otra dirección. Eso pesó de una forma distinta a todo lo demás. No era rabia, era algo más parecido al cansancio de entender que la confianza, cuando se deposita sin revisión durante demasiado tiempo, termina convirtiéndose en un punto ciego. Me quedé en casa de Beatriz hasta pasada la 1 de la madrugada. Cuando salí, la ciudad estaba en ese silencio particular de las noches entre semana, con el tráfico reducido a coches aislados y las tiendas cerradas con las persianas metálicas bajadas. Conduje de vuelta al piso con cuidado, sin prisa, dejando que el frío del cristal de la ventanilla me despejara la cabeza. Antes de subir, me quedé unos minutos en el garaje, no por necesidad de pensar nada nuevo,
sino porque había un recuerdo que llevaba días intentando mantener a distancia y que esa noche, después de la conversación con Beatriz, se resistía a seguir esperando fuera. 2013. La consultora llevaba 4 años funcionando y el año anterior habíamos perdido 3 clientes grandes en 6 meses, 2 de ellos por quiebra de sus propias empresas durante el peor momento de la crisis. Las cuentas estaban ajustadas hasta un punto que no me dejaba dormir. Había semanas en que no sabía si podría pagar la nómina del mes siguiente sin mover reservas que no quería mover. Una mañana llegué al despacho antes de que abriera nadie. Me senté frente a los números y estuve 1 hora larga sin levantarme, con la sensación concreta de que lo que había construido en 8 años estaba a punto de desmoronarse. Fue Amparo quien me encontró así. Había llegado temprano sin que yo lo supiera. Se sentó a mi lado, no frente a mí, sino al lado, con la silla arrimada a la mía. Revisó los balances conmigo sin dramatismo, sin frases de ánimo vacías, sin decirme que todo iba a salir bien. Me preguntó números concretos. Me propuso ajustes concretos. Me dijo qué gastos podían reducirse sin comprometer la operativa y cuáles debían mantenerse aunque dolieran, porque tocarlos era perder más de lo que se ahorraba. Salimos de esa crisis, no rápido ni sin daño, pero salimos. Y una parte significativa de por qué salimos fue esa mujer sentada a mi lado a las 7 de la mañana, revisando balances con la misma frialdad analítica que yo le había visto desde el primer día en aquella oficina de Valencia. Ese recuerdo no era falso. No había forma de hacerlo falso, solo porque lo que vino después lo rodeara de otra luz. Había ocurrido. Había sido real. Y eso, paradójicamente, era lo que más me costaba colocar en algún lugar que tuviera sentido, porque significaba que la persona que había tomado esas decisiones durante 4 años no era una desconocida que se había infiltrado en mi vida. Era alguien que había estado dentro de esa vida por razones que en algún momento fueron genuinas y que en algún punto que yo no supe identificar habían dejado de serlo. No dormí bien esa noche. Dormí en tramos cortos, con los ojos abriéndose cada 1 hora y media aproximadamente, y cada vez que me despertaba el primer pensamiento era el mismo. ¿Cuánto faltaba para noviembre? ¿Qué quedaba por hacer? ¿En qué punto estaba el procedimiento? A lo largo de la semana siguiente, siguiendo las instrucciones de Consuelo, reorganicé silenciosamente los activos que seguían registrados exclusivamente a mi nombre como persona física. La casa de Alicante, heredada de mis padres y nunca incorporada al patrimonio societario, no requería ningún movimiento porque ya estaba protegida por su naturaleza hereditaria. Había otras 2 propiedades menores, un local comercial en Getafe y un apartamento en Alcobendas que usaba como inversión de alquiler, que Consuelo recomendó segregar de cualquier estructura que pudiera verse afectada por el proceso que se avecinaba. Lo hice con los trámites ordinarios, sin urgencia aparente, del tipo que cualquier gestor patrimonial podría llevar a cabo en un mes normal. Fue durante esa semana cuando ocurrió el momento que estuvo más cerca de delatarme desde la tarde en que Amparo apareció en el despacho con su mirada recorriendo las carpetas abiertas. Era un jueves por la mañana. Yo había llegado temprano para revisar con Consuelo, por videoconferencia, el estado del dossier antes de la siguiente reunión presencial. Tenía el ordenador con la llamada activa, auriculares puestos, y varios documentos extendidos en la mesa cuando escuché la puerta del despacho abrirse. No era ninguno de los auditores del equipo. Era Mateo. Entró con la naturalidad de quien tiene llave y la costumbre de usarla. ¿Qué era exactamente el caso? Porque yo mismo le había dado acceso sin restricciones 2 años antes. «Consuelo, te llamo en 10 minutos», dije con voz completamente normal, y cerré la tapa del ordenador antes de que ella pudiera responder. Me quité los auriculares, cubrí con el antebrazo, en un gesto que imité al de alguien que recoge papeles propios, los documentos que tenía extendidos y me puse de pie. «No sabía que venías hoy», dije. «Necesitaba el contrato de Ferreira para una revisión», respondió Mateo. Se dirigió directamente al archivador lateral donde guardábamos los contratos de clientes activos. Lo abrió, buscó unos segundos, extrajo una carpeta.
¿Sabes si la versión que hay aquí es la última? Debería serlo. Revísala con la fecha del pie de página. Mateo abrió la carpeta, pasó las páginas hasta el final, comprobó la fecha, asintió. Sí, es esta. Cerró el archivador y me miró un momento. ¿Estás bien? Sí. Una llamada larga. ¿Algo del que necesites apoyo? No, es un asunto cerrado, ya está. Asintió de nuevo. Se fue con la carpeta bajo el brazo. La puerta se cerró detrás de él. Me volví hacia la mesa. Los documentos seguían donde los había dejado, cubiertos por mi brazo derecho que seguía apoyado sobre ellos. Los recogí, los metí en el archivador con llave, cerré con la llave pequeña que llevaba en el bolsillo interior del abrigo desde que había empezado todo aquello, y solo entonces abrí de nuevo el ordenador. Consuelo estaba esperando en la pantalla. ¿Ha pasado algo?, preguntó. Mi hijo ha venido a buscar un contrato. Un silencio breve. ¿Ha visto algo? No, pero ha sido por poco. Lo que más me perturbó de ese momento no fue el riesgo en sí, sino la facilidad con que Mateo lo había atravesado sin sospechar nada. Había entrado, había cogido lo que necesitaba, había preguntado como pregunta a alguien que no tiene nada que ocultar ni nada que temer, y se había ido. Esa tranquilidad tenía dos explicaciones posibles. O genuinamente no sabía que yo estaba construyendo algo en su contra, o sabía perfectamente lo que hacía y confiaba en que yo nunca llegaría a donde había llegado. Ninguna de las dos me hizo sentir mejor. Esa tarde, cuando Consuelo me confirmó que el dossier estaba prácticamente completo y que solo quedaban pendientes 2 comprobaciones registrales que podían resolverse en 4 o 5 días hábiles, le pregunté directamente cuándo podríamos movernos. La semana que viene podemos tenerlo todo, dijo. Pero antes de la confrontación hay algo que necesita hacer. ¿Qué? Hablar con su hijo, no para confrontarle todavía, solo para tener una última confirmación directa de que su participación fue consciente y no existe ninguna interpretación que pueda usarse como defensa. Una conversación breve, con una sola pregunta, algo que él no pueda responder sin comprometerse. Asentí. ¿Cuándo?, pregunté. Antes del viernes. Así entramos a la semana del confronto con todo cerrado. Colgué y me quedé en el despacho vacío con la luz de la tarde entrando por la ventana lateral. Tenía que sentarme frente a mi hijo, hacerle una pregunta que él no sabía que yo tenía razones para hacer y observar lo que ocurría en su cara cuando respondiera. Lo que no podía imaginar todavía era que esa conversación iba a revelar algo que no estaba en ninguno de los documentos que Consuelo y yo habíamos estado revisando durante días. Algo que Mateo diría sin querer, en la fracción de segundo antes de construir su respuesta, y que cambiaría el peso exacto de todo lo que vendría después. El dossier tenía 47 páginas. Lo había contado 2 veces esa mañana, no porque necesitara confirmar el número, sino porque era la forma que tenía de verificar que ningún documento había quedado fuera de lugar durante los días en que estuvo repartido entre el archivador del despacho y la carpeta de trabajo de Consuelo. 47 páginas en orden cronológico, los registros de constitución de Fuentes Gestión Consultora S.L., con fecha de enero de 2020, el historial completo de las 34 transferencias, con sus fechas y conceptos, copias de los 16 contratos de prestación de servicios con la firma de Mateo como testigo, y el informe pericial que Consuelo había encargado a un perito contable independiente, confirmando que los servicios facturados en esos contratos no correspondían a ninguna actividad real verificable. 47 páginas que respondían, una por una, a cada afirmación que Amparo había hecho al otro lado de esa puerta 3 semanas atrás. La reunión con Consuelo de ese lunes por la mañana había durado 2 horas. Cuando terminó, el lunes 11 de noviembre de 2023, el dossier estaba cerrado. Lo que quedaba pendiente era una sola cosa: la conversación con Mateo que ella había pedido antes del confronto final. Esa tarde lo llamé al teléfono. «Que esta semana necesito que pasemos por el despacho juntos», le dije. «Hay un par de asuntos administrativos que quiero revisar contigo antes de que llegue el cierre de trimestre». «¿Qué asuntos?», preguntó.
Su voz era completamente ordinaria, sin ningún tono de alerta. Documentación de contratos, nada urgente, pero prefiero tenerlo ordenado antes del jueves. El miércoles por la tarde puedo, respondió. ¿A las 6? A las 6. Colgué. Apunté la hora en el bloc que tenía sobre la mesa y subrayé el miércoles con una línea recta. Luego guardé el bloc en el cajón, lo cerré y seguí con el trabajo que tenía pendiente del día. El martes transcurrió con esa lentitud particular que tienen los días previos a algo que no puedes adelantar. Amparo estuvo en casa por la tarde y por la noche. Cenamos juntos. Habló de una amiga suya que iba a casarse en primavera y de que había que buscar regalo con tiempo. Le dije que tenía razón, que había que pensarlo. Recogió la mesa, encendió el televisor, se instaló en el sofá con una manta sobre las piernas. Todo exactamente igual que cualquier otro martes de cualquier otro mes de los últimos años. El nivel de normalidad que había sostenido durante 3 semanas seguía resultándome, al mismo tiempo, el logro más exigente y el más perturbador de todo lo que había hecho desde aquella tarde de octubre. El miércoles a las 6:45 estaba sentado en el despacho con la mesa despejada. Delante de mí, en el centro, un solo documento. El primer contrato de la serie, el de marzo de 2020, con el concepto de honorarios de consultoría externa, la firma de Amparo como representante de Fuentes Gestión Consultora y la firma de Mateo en la línea de testigo. Solo ese papel. Nada más sobre la mesa. A las 6 en punto, la puerta se abrió. Mateo entró con la chaqueta puesta todavía, las llaves en la mano, con el aire de alguien que llega de fuera y no ha pasado por casa todavía. Miró la mesa, vio el documento. No cambió de expresión de forma visible, pero hubo algo, una décima de segundo, en que los ojos se posaron en ese papel y se detuvieron antes de volver hacia mí, que no era la reacción de alguien que ve un documento sin conocerlo. «Siéntate», dije. Se sentó frente a mí, dejó las llaves sobre la silla del lado, cruzó los brazos sobre la mesa, con una postura que habría parecido completamente relajada a cualquier observador externo. «Mateo, este contrato lleva tu firma como testigo. Está fechado el 14 de marzo de 2020. Necesito preguntarte algo sobre él». Empujé el documento hacia él sin soltarlo del todo. «Cuando firmaste esto, ¿qué entendías que estabas firmando?» Lo observé. Vi cómo ocurría lo que Consuelo me había dicho que ocurriría. El instante antes de construir la respuesta. El momento en que la cara de una persona muestra lo que sabe antes de mostrar lo que quiere decir. No fue una expresión dramática ni un gesto exagerado. Fue solo un parpadeo ligeramente más largo de lo natural, una tensión mínima alrededor de la mandíbula que duró menos de 2 segundos. Luego respondió: «No me acuerdo de ese contrato específico. Firmé muchos documentos en ese período cuando empecé a incorporarme. ¿Hay algún problema con él?» «No me acuerdo. Era diferente a no lo sé». Las dos frases se parecen pero no son lo mismo. No lo sé es la respuesta de quien no tiene información. No me acuerdo es la respuesta de quien tiene información, pero prefiere no tenerla. «No», respondí. «Solo quería confirmarlo». Recogí el documento del borde de la mesa, lo coloqué boca abajo sobre el archivador detrás de mí y lo cubrí con una carpeta encima. Mateo siguió el movimiento con la mirada. Solo un instante. Luego volvió a mirarme. «¿Era eso lo que querías revisar?», preguntó. «Sí, era eso». Hubo un silencio de 3 o 4 segundos. Mateo descruzó los brazos, recogió las llaves de la silla del lado y se puso de pie con el mismo movimiento tranquilo con que había entrado. «Entonces, si no hay nada más, me voy tirando. Había quedado con unos amigos a las 7. «Claro», dije. «Hasta mañana». Caminó hacia la puerta. La abrió. Se detuvo con la mano en el marco y se volvió hacia mí una última vez. En ese momento, hubo algo en su expresión que no supe clasificar del todo. No era culpa, no era exactamente incomodidad. Era algo más parecido a la expresión de alguien que acaba de pasar por un lugar peligroso y todavía no está completamente seguro de haberlo superado. «Oye», dijo, «¿estás bien?». Le sostuve la mirada.
Perfectamente. Buenas noches, Mateo. Salió. Escuché sus pasos por el pasillo, el ascensor abriéndose, cerrándose, el silencio que dejó detrás. Me quedé sentado en esa silla sin moverme durante varios minutos. No por necesidad de procesar nada nuevo, porque ya no había nada que procesar. Todo estaba en su lugar. Cada pieza que Consuelo y yo habíamos estado construyendo durante 3 semanas encajaba sin fisuras. Mateo acababa de confirmar con su «no me acuerdo» y con el parpadeo de 2 segundos antes de elegir esa respuesta, lo que los documentos ya decían con precisión suficiente. Esa fue la última conversación entre los dos como padre e hijo. Él no lo sabía todavía. Yo sí. Esa noche llamé a Consuelo. «Mañana», le dije. «¿A qué hora?» «A las 10, en el despacho que reservaste. Todo estará listo. Beatriz tiene confirmado que va a estar». «Bien, Rodrigo». Una pausa breve. «¿Está preparado?» Lo consideré durante un segundo. No la respuesta que correspondía dar en ese momento, sino la respuesta verdadera. Si estaba preparado para sentarme frente a la mujer con quien había pasado 24 años y poner sobre una mesa lo que había encontrado. Si estaba preparado para el silencio que vendría después, para el peso de lo que no iba a poder recuperarse, aunque todo saliera según el plan, para el hecho concreto de que ganar aquello no iba a parecerse en nada a lo que la gente imagina cuando usa esa palabra. «Sí», respondí, «estoy preparado». Esa noche, por primera vez en 3 semanas, Amparo llegó a casa antes que yo y estaba en el recibidor cuando entré. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que cansado, que me iba a duchar antes de cenar. Me miró un momento con esa expresión tranquila que había llevado puesta durante 4 años, como si fuera parte de su ropa cotidiana. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún plan y para lo que no había ninguna preparación posible. «Rodrigo», dijo, justo cuando yo estaba a punto de pasar hacia el pasillo interior. Me detuve, me giré. «Quería decirte que mañana tengo una reunión a primera hora y voy a salir temprano». «No te despiertes», lo dijo con la misma voz de siempre, sin énfasis, sin subrayado, sin ningún peso especial en las palabras. Un aviso doméstico de los que se dicen 100 veces al año en cualquier casa. Asentí. «De acuerdo», y fui a ducharme. Bajo el agua caliente, con el ruido de la ducha cubriendo cualquier otro sonido, estuve un momento con la mano apoyada en los azulejos fríos de la pared y los ojos cerrados. Lo que Amparo no sabía, al darme ese aviso de lo más ordinario del mundo, era que mañana a las 10 yo también tenía una reunión. En un despacho neutral de Madrid, con mi abogada, con mi hermana y con 47 páginas que lo explicaban todo. Pero lo que yo todavía no sabía en ese momento era qué iba a ocurrir cuando pusiera esos documentos sobre la mesa y Amparo los viera por primera vez. Si iba a negar, si iba a intentar negociar, si iba a quedarse en silencio. 3 semanas preparando ese momento, y la única variable que seguía sin respuesta era la más simple de todas. ¿Cómo reacciona una persona cuando descubre que lo que durante años creyó invisible ha estado siendo visto? Mañana a las 10 tendría esa respuesta. El despacho que Consuelo había reservado estaba en un edificio de oficinas en la calle Serrano, 4ª planta, con ventanas que daban a un patio interior donde no llegaba el ruido de la calle. Una mesa rectangular, 6 sillas, una jarra de agua con vasos sobre un aparador lateral. Nada en las paredes. El tipo de espacio diseñado para no pertenecerle a nadie, neutral hasta en el olor, que era solo el de la moqueta limpia y el aire climatizado. Rodrigo llegó a las 9:40. Consuelo ya estaba ahí, con su maletín abierto sobre la mesa y los documentos organizados en 2 juegos de copias. Beatriz llegó 5 minutos después, con el abrigo todavía puesto, y se sentó en la silla del extremo sin decir nada más allá de un saludo breve. Los 3 esperaron. Amparo entró a las 10:04. Llevaba el abrigo largo gris que usaba para las reuniones formales y el bolso de piel marrón que Rodrigo había visto miles de veces colgado del mismo gancho del recibidor. Se detuvo en la puerta un momento al ver a Beatriz. Luego vio a Consuelo. Luego lo miró a él.
Algo se reordenó en su expresión en ese instante, muy rápido, pero lo suficiente para indicar que la composición de la sala no era la que esperaba encontrar. «Siéntate, Amparo», dijo Rodrigo. No era una pregunta, tampoco era hostil. Era simplemente la voz de alguien que tiene el control de lo que va a ocurrir a continuación y no necesita demostrarlo con el tono. Ella se sentó frente a él. Dejó el bolso sobre la silla del lado. Miró a Consuelo. «¿Quién es usted?» «Consuelo Ibáñez Bravo». «Soy la abogada de Rodrigo». Un silencio. Amparo volvió a mirar a su marido. «¿Tu abogada?» No era una pregunta tampoco. Era el reconocimiento de que algo había cambiado de sitio en un mapa que ella creía conocer de memoria. Rodrigo colocó el primer documento sobre la mesa y lo empujó hacia ella. «Este es el certificado de constitución de Fuentes Gestión Consultora S.L., con fecha del 17 de enero de 2020. La titular es Amparo Fuentes Delgado». Hizo una pausa de 2 segundos. «Tú». Amparo no tocó el papel. Lo miró desde donde estaba. «El segundo documento es el historial de transferencias desde la cuenta operativa de Valverde Consulting hacia esa empresa entre marzo de 2020 y septiembre de 2023. 34 transferencias, 182.300 euros en total, registradas bajo el concepto de honorarios de consultoría externa». Fue entonces cuando ocurrió lo primero. Amparo abrió la boca y dijo: «Esos contratos son legítimos. Hay servicios prestados y documentación que lo respalda». Su voz era firme, reconociblemente firme, la firmeza de alguien que ha preparado esa respuesta con tiempo. «El tercer documento», continuó Rodrigo sin alterarse, «es el informe de un perito contable independiente que revisó los 16 contratos de prestación de servicios asociados a esas transferencias y concluyó que no existe evidencia verificable de ninguna actividad real correspondiente a los servicios facturados. Los contratos son formalmente válidos en su estructura, no lo son en su contenido». Empujó el informe pericial hacia ella. Esta vez sí lo cogió. Lo abrió por la primera página. Lo leyó durante aproximadamente 40 segundos. Rodrigo la observó durante esos 40 segundos con la misma atención que le dedicaba a un expediente que todavía no había terminado de contar todo lo que sabía. «Esto es una interpretación», dijo Amparo, dejando el informe sobre la mesa. «Un perito puede interpretar cualquier cosa de cualquier manera dependiendo de quién lo contrate». «Puede», dijo Consuelo, tomando la palabra por primera vez desde la presentación. «Por eso el proceso judicial incluirá la posibilidad de un contrainforme. Pero el peso de la evidencia documental no descansa solo en el informe pericial. Descansa en el patrón de las transferencias, en la ausencia de prestación real verificable y en la estructura de la empresa, que fue constituida sin conocimiento del socio mayoritario de la empresa pagadora, que es tu marido, y cuyos fondos fueron utilizados para financiar los pagos». Amparo se recostó ligeramente en la silla. Fue un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero Rodrigo lo conocía. Era el movimiento que hacía cuando estaba recalculando algo, cuando el primer ángulo no funcionaba y necesitaba buscar otro. «¿Y Mateo?», dijo finalmente. Era la pregunta que Rodrigo había esperado, no cuándo, sino cómo llegaría, y había llegado como defensa, no como reconocimiento, lo cual ya le decía algo sobre la dirección que iba a tomar la conversación. «El cuarto bloque de documentos», dijo Rodrigo. «Son copias de los 16 contratos que llevan la firma de Mateo como testigo. Las fechas cubren desde marzo de 2020 hasta enero de 2023. Mateo tenía entre 20 y 23 años cuando los firmó. Era mayor de edad con plena capacidad jurídica. Y cuando le pregunté directamente esta semana si recordaba esos contratos, su respuesta fue que no se acordaba». Hizo una pausa. «Que no se acordaba es diferente a que no los conociera». Amparo no respondió a eso. Beatriz, desde su silla al extremo de la mesa, no había dicho una sola palabra desde que Amparo había entrado. No había hecho falta. Su presencia ya cumplía la función que Consuelo le había pedido, la de alguien que estaba ahí, que lo veía todo, y que no iba a olvidar nada de lo que ocurriera en esa sala. Lo que vino a continuación
Duró aproximadamente 40 minutos. Rodrigo lo recuerda en tramos, no como una secuencia continua, sino como momentos separados que quedaron grabados con una nitidez particular. El primero fue cuando Amparo preguntó, con una voz que había perdido la firmeza del principio y se había convertido en algo más plano, más cansado. ¿Desde cuándo sabes todo esto? Desde hace 3 semanas, respondió Rodrigo. Ella asintió. Solo eso, como si la respuesta confirmara algo que había estado a punto de preguntarse y había preferido no hacerlo. El segundo fue cuando intentó el argumento de los 24 años. Lo planteó en términos directos, sin rodeos, mirando a Rodrigo a los ojos por primera vez desde que había entrado. ¿Y 24 años no pesan nada en todo esto? Rodrigo tardó un momento antes de responder. No porque no supiera qué decir, sino porque la respuesta merecía el tiempo que requería. Pesan todo. Por eso estoy aquí sentado en lugar de haber hecho esto de otra manera. No añadió nada más. Consuelo tampoco. Beatriz siguió sin moverse en su silla. Fue el tercer momento el que más le costó a Rodrigo en el tiempo que vino después. Fue cuando Amparo, ya hacia el final de esa reunión, con el dossier completo sobre la mesa entre los dos y la posición legal completamente establecida, se quedó mirando los documentos en silencio durante un buen rato y luego dijo, en voz muy baja, casi para sí misma, «No pensé que llegarías hasta aquí». Era exactamente lo que había dicho al otro lado de la puerta del estudio, 3 semanas atrás. Casi las mismas palabras, pero esta vez sin la calma de entonces. Esta vez con el peso de alguien que acaba de entender que el cálculo sobre el que había construido 4 años de planificación tenía un error fundamental en su base. El acuerdo que siguió se formalizó en los días posteriores bajo la supervisión de Consuelo y del abogado que Amparo contrató una vez que Gustavo Serrano comunicó formalmente su renuncia al caso. Los términos fueron los que correspondían a la evidencia disponible. La restitución de los 182.300 euros desviados a través de Fuentes Gestión Consultora, la disolución de esa empresa y la apertura de un procedimiento penal por apropiación indebida y fraude societario, cuyos términos exactos dependerían del desarrollo del proceso. La Casa de Alicante, registrada a nombre de Rodrigo como bien privativo heredado antes del matrimonio, quedó completamente al margen del proceso de separación patrimonial. Las condiciones del divorcio siguieron los cauces ordinarios, pero con la posición de cada parte completamente definida por lo que estaba en esos 47 folios. Esa misma tarde, a las 6:17 del jueves 14 de noviembre de 2023, Rodrigo envió a Mateo un mensaje de texto. 3 frases, sin encabezamiento afectivo, sin insultos. A partir del 1 de diciembre dejo de pagar el apartamento de Chamberí. El acceso a la empresa queda suspendido desde hoy. Cualquier comunicación futura a través de abogado. Mateo llamó 4 minutos después. Rodrigo no cogió el teléfono. Volvió a llamar 3 veces más a lo largo de esa noche. Rodrigo no cogió ninguna. Al día siguiente llegó un mensaje escrito que Rodrigo leyó una sola vez y no respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque ya lo había dicho todo. Y decirlo de nuevo no habría añadido nada que los documentos no hubieran dicho mejor. Hubo personas en los meses siguientes que le preguntaron si no le había resultado difícil tomar esa decisión con Mateo, si no echaba de menos a su hijo, si no había forma de que aquello tuviera algún tipo de salida diferente. La respuesta honesta era que sí, que era difícil y que seguía siéndolo. Que echar de menos a alguien y saber que esa persona tomó una decisión deliberada no son cosas que se cancelen la una a la otra, sino que conviven con una incomodidad que no desaparece con el tiempo, sino que simplemente se vuelve más manejable. Que no había salida diferente no porque él no hubiera querido encontrarla, sino porque Mateo, en cada momento en que había tenido la posibilidad de elegir distinto, había elegido lo mismo. Y nadie puede construir una relación sobre la base de ignorar lo que la otra persona ha elegido con toda la claridad del mundo. Lo que sí cambió, en los meses que siguieron, fue algo que Rodrigo no habría sabido anticipar. La consultora
sin la carga de los movimientos que habían estado drenando los márgenes operativos durante 3 años y medio, mejoró sus resultados de forma visible. No de manera espectacular, no en cifras que requirieran ningún tipo de celebración, sino con esa solidez tranquila de las cosas que funcionan cuando se les quita el peso que no debían estar cargando. Incorporó a un auditor joven en el puesto que Mateo había dejado vacante, un hombre de 28 años llamado Álvaro, que llegó con preguntas buenas y la disposición de aprender antes de opinar. No era lo que Rodrigo había imaginado cuando pensó en la sucesión de la empresa. Pero era real y lo real había aprendido. Siempre termina siendo más sólido que lo que uno imagina. La fotografía del aparador de la habitación sigue ahí. La de Amparo y él delante de la casa de Alicante, el verano en que decidieron casarse. No la ha quitado, no porque no pueda, sino porque quitarla sería una forma de pretender que esos años no existieron, y existieron, fueron reales. Y Rodrigo lleva demasiado tiempo trabajando con registros para saber que borrar una entrada del libro no borra la operación que la generó. Solo deja un hueco donde había algo, y los huecos son más difíciles de explicar que los números que los ocupaban. En el cajón de la mesa del despacho, al fondo, debajo de los blocs de notas y los bolígrafos de repuesto, hay una llave pequeña de acero, la del piso de siempre, la que se escurrió de sus dedos en aquel pasillo de octubre y cayó sobre el tapete sin hacer ningún ruido, en el momento exacto en que todo lo que creía que tenía empezó a convertirse en algo completamente distinto. No la guarda como trofeo. La guarda porque le recuerda algo que 28 años de auditorías le habían enseñado, y que esa tarde terminó de comprender del todo, que los errores más costosos no son los que uno comete por descuido, sino los que comete por exceso de confianza en que aquello que no ha revisado no tiene nada que esconder. La siguiente vez que abrió la puerta de ese piso, lo hizo sabiendo exactamente lo que iba a encontrar al otro lado, y esa diferencia, aunque no lo parezca, es la única que importa. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.